Ya, entonces vamos a empezar y vamos a tener la siguiente adenda, ¿no? Vamos a hablar un poquito de generalidades, estadísticas, epidemiología, vamos a ver lo que es el parásito, fisiopatogenia, diagnóstico, clínica, electrocardiograma, exámenes especiales y terminamos con tratamiento. Bueno, este tema, que es la tripanosomiasis americana, ya saben que es una de las endemias más importantes en las Américas. Lo importante de ella es que no solamente hay una forma aguda, sino una crónica, que es la que vamos a ver, y 25 a 35% de los infectados pueden desarrollarla, ¿no? La parte más importante es justamente la miocardiopatía, que es lo que vamos a tratar, que puede evolucionar a una arritmia aguda con muerte súbita o a una insuficiencia cardíaca cuyo curso es progresivo. Las lesiones que se presentan en la estructura y en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo pueden ocasionar una disautonomía cardíaca. Esto es también llamado neuromiocardiopatía, que es una forma de presentación bien especial que la tiene este parásito. Vamos a ver unos datos estadísticos que son bien importantes. La Organización Mundial de la Salud en el 2022 indicaba estos números, ¿no? Primero, la endemia en 21 países de las Américas, que afecta a un aproximado de 6 millones de personas. Me parece exagerado, pero no es así cuando vemos países como Argentina, como Bolivia, Venezuela y otros donde realmente hay muchísimas personas infectadas. En las Américas se registran 30,000 a 40,000 nuevos casos por año, 12,000 muertes en promedio, y aproximadamente 9,000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente, unos 70 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas a esta enfermedad y están en riesgo de contraerla. Se estiman 12,000 muertes por año. A pesar de los avances que han habido en tecnología, incluso lo que se refiere a trasplantes cardíacos que se hacen muy a menudo, sin contar con dispositivos que se colocan también, ¿no? Que impiden, ¿no? mucha más mortalidad. Tenemos en este mapa, podemos ver principalmente toda la América Latina, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Toda la América Latina, y también Centroamérica, ¿no? Hasta México, Norteamérica. Y donde hay un área pues de 8 a 10 millones en áreas endémicas. Incluso en América del Norte, ¿no? México, aparte de México, también en Estados Unidos y en áreas de Europa como Italia, España, en Japón y en Australia. Esto por las migraciones, ¿no? Muy frecuentes a estos países donde se estiman también unas cifras un tanto elevadas también, ¿no? De personas infectadas y de hecho ya de pacientes con enfermedades crónicas. Y esto porque por las migraciones simplemente, ¿no? Y allí puede haber otro tipo de transmisiones, no van a ser ya a través del vector, pero sí pueden ser a través de la sangre, ¿no es cierto? En las donaciones de sangre y también a través de la gestación. De ahí la preocupación ya que hay en estos países también, ¿no? Por el tema de la enfermedad. En cuanto al Perú, podemos decir que tenemos dos áreas que son especialmente importantes. La sur, sobre todo, donde a la cabeza está Arequipa. Acá se menciona un valle de Arequipa, el Valle de Vítor, que es predominantemente donde se ha encontrado cifras más altas, ¿no? En valle endémico, ¿no?
donde sí efectivamente los tamizajes han reflejado cifras altas, incluso a nivel de escolares o de gente joven. Y después tenemos ahí Cayacucho, Apurímac, por más al sur, Moquegua, pero nosotros somos los, digamos que, bueno, que más, si se quiere, hemos estudiado la enfermedad y donde, si bien es cierto que ha bajado mucho el número de personas infectadas, pero es lo que, digamos, donde más estudios se han realizado. Tenemos otra área también que es importante, la nororiental, donde están incluidos los departamentos de Amazonas, San Martín, ¿no? Pero que, donde lógicamente que los estudios han sido menores, pero que también tienen el vector y más de un vector incluso, y donde puede también propagarse la enfermedad. Acá tenemos al vector, o mejor dicho, no al vector, sino al parásito ya. Y acá tenemos el parásito en su forma móvil, en la lámina A, ¿no? Y con las características del tripomastigote que ustedes conocen. Y por otro lado tenemos el tejido a la derecha, ¿no? Tenemos la lámina D que corresponde al tejido cardíaco, donde también están las formas de amastigotes. Tenemos acá formas también del parásito, ¿sí? Y tenemos aquí lo que es la fibrosis final, que digamos sería el producto final de todo lo que ocurre a nivel de la fibra cardíaca y lo cual lleva después a su disfuncionalidad. Esto es algo importante lo que vamos a ver acá, que son los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Son muchos en realidad, y eso es algo también muy especial, muy característico de esta patología, donde podemos ver que está desde la acción parasitaria directa a la disautonomía, alteraciones inmunológicas, alteraciones neurohormonales por aumentos de catecolaminas, fenómenos de apoptosis, fenómenos trombóticos, fibrosis, inflamación, ¿no? Y finalmente también hay disfunción endotelial y alteraciones microvasculares, las cuales hacen a veces inclusive pensar en un diagnóstico que es las enfermedades coronarias, ¿no? Y que no necesariamente, porque también a nivel de esta miocardiopatía chagásica se pueden presentar alteraciones no vasculares, pero sí, o sea, en vasos coronarios, digamos, no, sino a nivel microvascular. Tenemos fenómenos aquí también para lo de qué significa la apoptosis. Y vemos que en cuanto a la fisiopatología, es característico de la miocardiopatía chagásica la intensa fibrosis que reemplaza al tejido contráctil, lo que conduce a insuficiencia cardíaca y desencadena, al igual que en otras etiologías, los mecanismos adaptativos, activación del sistema neurohormonal con hiperactividad simpática, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que lleva a fenómenos de remodelamiento, ¿no? Acá tenemos figuras cardíacas, las trabéculas, este es el corazón izquierdo, y tenemos que hay dos hipótesis que nos conducen a todos esos cambios, ¿no? Fisiopatológicos, y están las teorías autoinmune y parasitaria, que yo creo que las han estudiado desde que han hecho parasitología también, ¿no? Antes se pensaba que en la forma crónica, porque todo lo que estamos viendo es forma crónica, ¿verdad? Todo era más que nada autoinmune, ¿sí? O sea, como que el parásito ya no existía porque prácticamente no se le encontraba en los exámenes comunes, y entonces era como que no, la presencia del parásito infectado no tenía un papel determinante en el desarrollo de la patogénesis de la enfermedad,
Y por eso también indicaban que el tratamiento etiológico ya no podría evitar el desarrollo de lesiones terminales características de la enfermedad. Y sí, a favor de esto hay varias cosas que vamos a ver después, lo que se han encontrado anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra el músculo mismo, ¿no? O contra receptores también este, de lo que son los sistemas simpáticos, ¿no? Y también parasimpático, por lo cual esta es la que era la más importante en la forma crónica. Sin embargo, después, con medios más adecuados como la reacción en cadena de polimerasa, el PCR y la inmunofluorescencia, se ha detectado que en realidad hay persistencia del parásito, ¿sí? Y estas lesiones inflamatorias características están presentes en pacientes con miocardiopatía chagásica, ¿ok? Hay menos parásitos que estén dentro, digamos, en la sangre, pero sí hay depósitos, hay parásitos tisulares y que están presentes y que de acuerdo al caso también, o sea, esa persistencia del parásito va a ser propicia la enfermedad y todo lo que ocurre después con las fibras cardíacas, ¿no? Y en otros tejidos también, no nos olvidemos que también a nivel gastrointestinal también puede haber un daño que puede ser importante, ¿no? Con el desarrollo de megavísceras. Bueno, pero las lesiones en el corazón son sobre el sistema especializado y van a traducirse en arritmias y trastornos de conducción, que en un principio pueden solo ponerse de manifiesto cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en una prueba ergométrica, como vamos a ver después. Las alteraciones del tejido especializado son por respuesta inflamatoria, por lesiones celulares y por fibrosis. Y la miocardiopatía de Chagas está relacionada con la defectuosa regulación del sistema nervioso autónomo. Y esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Que se producen alteraciones inmunitarias que van a desempeñar un importante papel en el comienzo de la evolución. Los anticuerpos antirreceptores autonómicos alterarían flujos iónicos en las membranas celulares cardíacas con lesiones que son irreversibles. ¿Cómo es la fibrosis? La fibrosis es difusa y es multifocal y justamente crea un sustrato para las reentradas y retrasos de conducción cardíaca, incluyendo el nodo sinusal, auriculoventricular, fascículo de His, sus ramas y las fibras mismas de Purkinje. Constituye el sustrato de anormalidades en la motilidad segmentaria, explicando una imagen que se puede ver electrocardiográfica de necrosis miocárdica y puede ser sustrato fundamental en la génesis de arritmias, ¿no? Muchas veces en los electros vemos estos signos de necrosis miocárdica y de hecho ya pensamos que el paciente seguramente ha tenido un infarto anterior y que entonces el paciente, la cardiopatía es coronaria y no es así, ¿no? Muchas veces allí, por ejemplo, nos podemos confundir porque estas áreas también de necrosis también se pueden presentar en el Chagas y justamente son el sustrato para que se produzcan muchas arritmias también. Las anomalías estructurales del miocardio como focos de inflamación y fibrosis pueden originar áreas de bloqueo unidireccional o de conducción lenta en regiones ventriculares circunscritas o dar lugar a formación de circuitos de reentrada que son encontrados con mayor frecuencia y eso se ha determinado en forma precisa en la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces están más localizados a nivel de esta área, ¿no? La disfunción del nodo sinusal puede ser consecuencia de una respuesta inmune y puede estar relacionada con anticuerpos circulantes que estimulan los receptores colinérgicos M2 muscarínicos, ¿sí? Y entonces tenemos una serie de arritmias ventriculares y realmente en esta patología es como un poco frecuente la presentación de muerte súbita. ¿Y cuáles son las arritmias relacionadas a la muerte súbita? Son la fibrilación ventricular, la disfunción del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, las taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas y el QT prolongado. Entonces,
¿Cómo enfocamos el tratamiento del paciente chagásico? Empezando por el interrogatorio. En este caso, la epidemiología es muy importante, que como en cualquier enfermedad, y sobre todo infecciosa, ¿no es cierto? Entonces, antecedentes de dónde, no solo dónde nació el paciente, sino dónde vivió a lo largo de su vida, si fue a lugares importantes, pues, por ejemplo, los que les he mencionado, ¿no? Aún naciendo en Puno o en Cusco, donde sabemos que no hay el vector, pero que estos pacientes hayan trabajado en áreas endémicas como los valles de Arequipa o de Moquegua, Tacna, o incluso en la misma ciudad, ¿no? Porque también vimos que la propagación también de la enfermedad a todo nivel en estas áreas, estas regiones que hemos indicado. Eso es lo primero, ¿no? Saber de dónde estuvo, por qué lugares estuvo, si conoció el vector, si alguna vez tuvo picaduras, ¿no? Con mayor razón. En cuanto a la sintomatología, es muy importante la disnea, cansancio, las intolerancia al esfuerzo propia de la falla cardíaca, pero también son importantes las palpitaciones, cuadros sincopales que están debidos a las arritmias que son muy frecuentes en esta patología e incluso precordalgias, o sea, dolor precordial debido también a lo que le decíamos que la microcirculación puede estar afectada, ¿no es cierto? Y entonces también tenemos, bueno, eso es lo principal en cuanto a la sintomatología. Y por supuesto, el examen físico debe ser completo también. ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar datos ya de falla cardíaca, ¿no? Como que tengamos ingurgitación, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia. Y también, por supuesto, vamos a encontrar la ortopnea y también los ruidos cardíacos irregulares, de acuerdo a la arritmia que pueda tener el paciente, extrasístole, su fibrilación auricular, etcétera. Eso es lo que vamos a encontrar principalmente. Soplos habitualmente no, excepto cuando el corazón esté muy grande, y entonces vamos a tener también la presencia de insuficiencia mitral, por ejemplo, funcional, ¿no? Y podríamos dar soplo, pero que nos podría también dar soplo, pero fundamentalmente más son las arritmias, ¿no? En cuanto a los estudios complementarios básicos que tenemos que hacer, son exámenes completos de laboratorio, pero fundamentalmente lo que nos va a dar el diagnóstico es la serología para Chagas. Inmunofluorescencia y ELISA son los exámenes que más se hacen, pero también hay la quimioluminiscencia, también están las pruebas de complemento y hemaglutinación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos en exámenes de ayuda diagnóstica el electrocardiograma de la cabeza, ¿no? Y la radiografía de tórax, que sobre todo en la enfermedad ya avanzada son muy importantes, porque el hecho de tener, por ejemplo, en un electrobloqueo de rama derecha más semibloqueo anterior izquierdo, con un QRS mayor de 120, tener un paciente con un grado de insuficiencia de la NAIJA en grado 3 y una relación cardiotorácica de 0,7 es altamente predictivo de muerte súbita. Estamos hablando de una cardiopatía avanzada. Sin embargo, aún con cardiopatías no tan avanzadas, si tiene una arritmia importante, el paciente también puede tener muerte súbita. Bueno, para el diagnóstico vamos a ver exámenes los de laboratorio que ya hemos mencionado. Allí están, aparte de los serológicos que hemos dicho, también está el PCR, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa, y marcadores biológicos, y también el ProBNP en el sentido de la falla cardíaca, ¿no? También para ver evolución, etc. En cuanto a la capacidad funcional, tenemos el test de caminata, la ergometría, porque mencionamos que en pacientes que todavía no están con una cardiopatía avanzada, pueden tener incluso un electro normal, pero de repente ya cuando hacemos una prueba de esfuerzo, ¿no? Que puede ser la prueba de caminata o la espirometría o un eco de esfuerzo, vamos a encontrar que va a haber alteraciones. Pueden presentarse arritmias o algunos otros trastornos de conducción también. En cuanto a indicadores de función, tenemos varios exámenes como
la ecocardiografía, el ecodoppler, que nos aporta muchos datos, pero también tenemos pruebas de perfusión con SPECT, con galio, tenemos hemodinamia y tenemos, por ejemplo, para ver la función sistólica, el ecodoppler, la función diastólica, que es importante, y también podemos hacer hemodinamia e incluso estudios de resonancia magnética, que en realidad en el momento actual es el gold estándar, la resonancia magnética. Todavía no está muy al alcance de todos porque la resonancia magnética todavía sigue siendo un examen caro. En cuanto a las arritmias, el estudio se hace con el Holter, ¿no? Holter de 24 horas o de 48 horas para pesquisar las arritmias. También la ergometría nos puede servir porque hay pacientes que no van a tener, digamos, mayor cosa en arritmias mientras están en reposo, pero cuando los hacemos hacer la caminata, o sea, la prueba en bicicleta o en la caminadora, podemos ir viendo los cambios en el electrocardiograma que se pueden producir y empezar las arritmias, ¿no? Y los trastornos de conducción. Por último, está indicado una prueba electrofisiológica, ¿no? Ya en casos más específicos. Tenemos aquí, es parecido, lo mismo, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, la ecocardiografía, el monitoreo Holter, la prueba de esfuerzo, el estudio electrofisiológico, ya en casos más especiales, porque es un estudio, por ejemplo, para estudiar un paciente que haya tenido un paro cardíaco abortado, o sea, que lo hemos salvado de un paro, pero en el cual no vemos mayor cosa después de ello, ¿no? En un electrocardiograma, en un Holter, está indicado el estudio electrofisiológico, ¿no? Para determinar de dónde parte la zona de fibrosis o dónde desencadene una arritmia importante, ¿no? Como es una fibrilación ventricular que puede haber causado la parada cardíaca. Y también estudios de medicina nuclear, ¿no? Ahora vamos a ver lo que se refiere al electrocardiograma, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver que se puede dar muchos patrones. Tenemos bloqueos de todo tipo, de bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que es el bloqueo completo. Y miren ustedes, si se fijan, hay unos porcentajes que puede dar desde 5 a 25% del de primer grado, después de 0,3 a 14,3% del segundo, y de 0,1, miren, a 27,5%. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan diferentes las cifras? Porque los estudios se han hecho en base, por ejemplo, algunos a solo pacientes sintomáticos ya. O sea, pacientes ya con problemas. Entonces, es decir, con síntomas ya importantes como disnea, como palpitaciones, como demás, qué sé yo. Y entonces en ellos, claro, lógicamente los porcentajes en que encontramos los trastornos de conducción son mayores que en los que hacemos simplemente porque tienen unas pruebas positivas, pero todavía son gente asintomáticas, ¿no? Personas que todavía no tienen sintomatología. Pero no son estas alteraciones necesariamente manifestaciones de etapa final de cardiopatía chagásica crónica, ni tampoco evidencian necesariamente una función alterada del ventrículo izquierdo. Y esto, por ejemplo, les decimos, ¿no? En mi caso yo tengo varios pacientes que han tenido bloqueo B completo, a los cuales se les ha intervenido, o sea, poniéndoles un marcapaso, ¿no? Y que después de muchos años, 10, 12 años, ellos están muy bien, ¿no? No tienen ni siquiera síntomas de falla absolutamente, porque su trastorno, miren, a pesar de ser algo, digamos, muy grave, que podría ser causa de muerte incluso, sin embargo, su cardiopatía no estaba en una etapa final, no era una etapa final como dice aquí, ¿no es cierto? Por eso es que con el marcapaso ellos han quedado como que recuperados. Ya. Tenemos otros trastornos de conducción que son intraventriculares.
El bloqueo de rama derecha, que es el más frecuente, miren, puede llegar a la frecuencia hasta 61% de los casos que tienen enfermedad de Chagas ya con sintomatología, ¿no? Tenemos también el bloqueo incompleto de rama derecha, el bloqueo AB completo, que ya lo vimos en el anterior lámina, y también en mi bloqueo anterior izquierdo, que en este caso, ¿cómo se llama? Cuando se junta con el bloqueo de rama derecha, se expresa una mayor posibilidad de que sea la enfermedad de Chagas, ¿sí? O sea, el bloqueo de rama derecha completo más el hemibloqueo anterior izquierdo. Y ya expresa un mayor daño miocárdico cuando es así, ¿no? Cuando están juntos, ya que presenta una función sistólica de ventrículo izquierdo más deprimida y alteración también en la función diastólica. Tenemos además de los hallazgos que estamos mencionando, tenemos las arritmias. Las más frecuentes son las extrasístoles ventriculares, que son marcadores tempranos de daño miocárdico y su prevalencia y complejidad guardan relación con el daño cardíaco. Son las más frecuentes, como les mencionaba, y también tenemos arritmias ventriculares ya más graves, como son la taquicardia ventricular no sostenida y la taquicardia ventricular sostenida. Si encontramos en un holter que estamos realizando a un paciente una de estas taquicardias, sobre todo la sostenida, tenemos que realmente es bastante grave, ¿no? Y tenemos que actuar inclusive con dispositivos como un desfibrilador implantable, porque son muy cercanos a muerte súbita, ¿verdad? El aneurisma apical es indicador de muerte súbita y esto se encuentra habitualmente, bueno, en una ecocardiografía, no, más bien, ¿no? Acá menciona, ¿no? Una taquicardia ventricular que se puede asociar a un aneurismo y que de hecho tiene alta mortalidad en el seguimiento. Otras anormalidades que podemos encontrar son las ondas Q patológicas que ya las mencionamos y que indican áreas de fibrosis eléctricamente inactivas, alteraciones del STT, ¿sí? O sea, de la repolarización, desnivel del ST y los cambios en la onda T que pueden ser aplanamientos o inversión de la onda T que pueden sugerir compromiso de la fibra miocárdica. La elevación del ST se asocia a disquinesias segmentarias o apicales. La hipertrofia de ventrículo izquierdo es de baja frecuencia y el bajo voltaje se observa en pacientes cuando tienen ya déficit avanzado, un déficit contráctil avanzado, o también en pacientes que pueden tener derrame pericárdico, que es muy poco frecuente, pero que se puede dar también dentro de esta patología. Acá tenemos algunos de los resultados de electros respecto a algunos, vamos a ver, investigadores importantes, donde, por ejemplo, ven los trastornos de conducción, los de repolarización, el bloqueo de rama derecha y las extrasístoles ventriculares son las primeras, ¿no? Con porcentajes bien altos, como pueden ver aquí. Después le sigue el extrasístole auricular y la fibración auricular. Sí, porcentajes bastante importantes, ¿no? Después tenemos este otro autor argentino, Storino, muy conocido él, donde también, miren los porcentajes también siempre, ¿no? Bloqueo de rama derecha, extrasístoles ventriculares monomórficas y polimórficas, y después la fibrilación auricular. Tenemos otro autor que es el doctor Sanz de Arequipa, ya, pero en los años 70 más o menos, fíjense cómo encontró trastornos de repolarización, 72.41%, y tienen bloqueo completo de rama derecha, 41.37%, es bastante, junto con las otras arritmias como extrasístole ventricular, fibración auricular y taquicardia ventriculares en 75.85%. Muy frecuentes las arritmias, ¿no? Esto es en Arequipa en los 70 y esto es en Arequipa en los 80, un trabajo hecho por mí, que también están a la cabeza los trastornos de repolarización, el bloqueo de rama derecha y la extrasistolia ventricular. Sin embargo, los porcentajes son bastante
diferentes, más bajos, pero eso es porque el estudio del doctor Sanz era en una época, obvio, de más Chagas también, y aparte de eso eran pacientes, pacientes que estaban hospitalizados con insuficiencia cardíaca, etcétera, y lógicamente los electros eran como que de mayor gravedad, mayores hallazgos. En cambio, el mío o este estudio que hicimos era en pacientes, algunos enfermos sí ya con daño, pero habían otros para reunir un número más o menos importante. Tuvimos que buscar a pacientes que en realidad no tenían sintomatología, que tenían pruebas positivas en laboratorio y nosotros los buscábamos y hacíamos tanto el electro como la ecocardiografía. Y lógicamente los resultados eran menores, pero siempre, como pueden ver, están a la cabeza el bloqueo de rama derecha y las extrasístoles. Tenemos algunos de pacientes nuestros con algunos electros bien característicos, como este que les presentamos aquí, que tiene primero un ritmo, acá veamos, este es larguito, un ritmo sinusal, pero con un bloqueo auriculoventricular, la onda, acá hay más de 0,20, ¿sí? Entonces es un bloqueo de primer grado, auriculoventricular, pero además miren ustedes que tiene acá el bloqueo de rama. Acá no se ve muy bien, vamos a verlo después, pero acá miren además hay extrasístoles y están en trigeminia porque vienen dos normales y una anormal. Dos normales y una anormal, ¿ok? Esa es una trigeminia. Tienen acá además de eso un bloqueo completo de rama derecha. Veámoslo en B1 y B2. B1, la R ancha, como pueden ver, con una muesca. Y la B2, vean, dos ondas, R y R', ¿sí? Dos onditas, R y R' del bloqueo de rama, ¿no? Bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Entonces, como ven, hay varias cosas al mismo tiempo. El bloqueo auricular, auriculoventricular de primer grado, extrasístoles ventriculares, bloqueo de rama derecha de las de His, y tiene además presencia de ondas Q patológicas a la derivación D2 y también tiene en D3 y en ABF, como si fuera un infarto antiguo de cara inferior, pero es una paciente que no tuvo nunca un infarto. Acá tenemos otro patrón, más bien ya con fibrilación auricular. Acá en la parte de la base pueden ver la derivación grande, ¿no? Más larga, donde podemos ver que los complejos están completamente irregulares, que no hay onda P y más bien hay unas ondas F minúsculas. Es una fibrilación auricular de un paciente que entró con un ACV de tipo isquémico, ¿no? O sea, por embolia cerebral. Tenemos después otro electro que también es una fibrilación. Acá tenemos otro electro con fibrilación auricular también, ¿sí? Fibrilación auricular. Y tenemos otro electro donde hay bigeminia. Vean ustedes, hay un complejo acá delgado, normal y un anormal. Complejo normal y un anormal, ¿sí? Complejo normal y un anormal. Es bigeminia. Es un ritmo bigeminado. Y después tenemos este otro donde se ve una taquicardia sinusal y complejos de bajo voltaje. Acá tenemos otro donde vemos extrasístoles ventriculares, que son más o menos frecuentes. Aquí están las extrasístoles, ¿sí? Extrasístoles ventriculares. Y por último, este electro donde vemos un pacientito que hace un bloqueo AB completo. Acá tienen las ondas P por un lado a una frecuencia y los QRS, pero está haciendo un bloqueo, pero sobre un ritmo irregular, es una fibrilación bloqueada.
Y acá tenemos un bloqueo auriculoventricular completo también. Sí. Acá tenemos las ondas P en un ritmo y aquí tenemos el complejo QRS que ya casi ni se ven. Este es un caso de ahora nomás, de junio, de este junio, que hemos encontrado en una pacientita que hizo un bloqueo completo, que se le tuvo que poner marcapaso y que con eso y después se recuperó. Esa es la paciente, la misma que hemos visto acá con el marcapaso transitorio. Miren ustedes con el marcapaso transitorio y aquí tenemos, sí, es eso. Tenemos las dos. Las dos son de la misma paciente, ¿no? Esto es como vino y después ya con el marcapaso transitorio y posteriormente ya se le puso un marcapaso ya definitivo. Bueno, en la ecocardiografía vamos a utilizar el Doppler, tanto el Doppler común y el Doppler tisular para estudiar la función sistólica y diastólica, la fracción de eyección, las alteraciones de la motilidad global y segmentaria, el engrosamiento del tabique y también la región apical, trombos, aneurismas de punta. Y acá tenemos los principales hallazgos que podemos tener, alteraciones segmentarias de la contractilidad miocárdica que se dan hasta en el 75% de los casos. Las regiones que se afectan más son la posterior-inferior y el ápex del ventrículo izquierdo. Después tenemos aneurismas. Pueden verse en el ápex del ventrículo izquierdo, de morfología y tamaño variable. Podemos ver hipoquinesia o aquinesia en la pared posterior-inferior, afección de la porción basal del septo anterior con aquinesia, incluso formación de aneurismas subaórticos. Vamos a encontrarnos en muchos casos, sobre todo cuando están con falla cardíaca, con una miocardiopatía dilatada, dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo y también derecho. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen ecocardiográfica donde vemos un aneurisma aquí en la punta. Y miren el ventrículo izquierdo bien agrandado. ¿Sí? Aquí están las aurículas que también están un poco dilatadas, pero sobre todo el ventrículo izquierdo. Acá tenemos otra ecocardiografía donde la flechita nos está indicando la presencia de un pseudoaneurisma. Acá tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Y acá las aurículas respectivas. La ergometría es algo importante de hacer, como les mencionaba, la persona que estamos siguiendo de repente porque en el laboratorio la han mandado porque tiene pruebas positivas, sin embargo el paciente está bien, no tiene todavía síntomas, en un electrocardiograma y está normal el electro, la radiografía por supuesto también está normal, e incluso una ecocardiografía. Entonces la prueba de esfuerzo es importante porque al incrementarse el consumo de oxígeno pueden aparecer arritmias, ¿no? Inclusive signos de falla cardíaca, ¿no? Cuando incrementamos el esfuerzo en el paciente. Entonces, nos puede ayudar en enfermedades claras. Entonces, tenemos aquí algunas definiciones. Si la prueba es máxima, máximo esfuerzo alcanzado, ¿no? Se ha llegado a todas las etapas de acuerdo al protocolo que utilicemos, ¿no? En el Bruce, por ejemplo, 4 etapas. Entonces, la prueba suficiente es aquella, puede ser cuando sale positiva, o sea, detenida por motivos cardiológicos porque le encontramos o bien que el dolor o que le encontramos en el electrocardiograma que hay unas depresiones del segmento ST. Entonces es la prueba positiva. La prueba negativa es la que está detenida porque alcanzó la máxima frecuencia. O sea, la que hemos sacado, luego puede sobrepasar los 200, pero en un paciente mayor tenemos que, de acuerdo a la edad también, hay un método, ¿no? Para calcular de acuerdo a la edad y entonces va a ser menos, ¿no es cierto? La frecuencia para un paciente de 60, 70 años.
¿Cuándo se considera negativa? Cuando llega a su frecuencia máxima y no ha habido ningún problema. Esas son las pruebas suficientes, y las pruebas insuficientes son las que no tienen diagnóstico, porque sin completar el esfuerzo suficiente, o bien llegó a su frecuencia máxima simplemente, ¿no? Entonces son pruebas que se indican insuficientes. Tenemos otros estudios de más complejidad, aparte del ECO y del Holter, los exámenes de perfusión con el Gate SPECT y Tecnesio 99, Sestamibi, ventriculogramas radioisótópicos para evaluar función sistólica, y también la resonancia cardíaca magnética con ganolinio para la evaluación de la presencia o no de miocarditis. Este es muy importante y es un estudio mucho más fácil de hacer en realidad. El único problema es el costo que tiene. Tenemos algunas imágenes de, bueno, esto es con la asociación con Chagas, ¿no? Mencionaba el COVID aparatoso completamente, mientras que el Chagas más bien es una enfermedad silenciosa, ¿no? La silent killer, enfermedad silenciosa, que puede matar también, ¿no? Al igual que el COVID, pero de una manera muy diferente. Tenemos acá los grupos clínicos en una charla hecha por el doctor Iván Mendoza, que es una eminencia en esto de Chagas, es venezolano. Y tenemos aquí entonces los grupos, ¿no? Los grupos de pacientes. Y aquí tenemos de la primera lámina que les mencioné, un estudio de un paciente, ¿no? Solo es un trabajo, o mejor dicho, un caso presentado en la revista española de cardiología, donde es un paciente peruano, miren ustedes. Uy, es que esto ha salido incompleto. Es un paciente peruano al cual, después de mucho que hacer, ¿ve? 52 años, peruano, hipertenso, dislipidémico, con palpitaciones y aumento progresivo de la disnea. En el electro mostró ritmo sinusal, con algunas alteraciones del ST. La ecocardiografía mostró que estaba el ventrículo izquierdo dilatado y fracción de eyección de 20%. Entonces era una cardiopatía dilatada, pero de etiología incierta, ¿no? Que seguramente en el Perú indicaron que simplemente pues debería ser por coronario, pero allá le hacen otros estudios, se hace un SPECT y se hace y se encuentra que eléctricamente es negativo para isquemia, o sea, no era un problema coronario. Entonces, hacen un abordaje no invasivo mediante tomografía y resonancia magnética y descartan con esos exámenes que sea una enfermedad coronaria. Entonces, era más que nada fibrosis, ¿no? Todo fibrosis en el territorio. Les agarran y hacen una prueba para Chagas y les resulta positiva, ¿no? Entonces, en este caso, se ayudaron de técnicas de imagen que no eran invasivas, no le hicieron una coronariografía, pero hicieron estas pruebas y con las cuales descartaron que era coronario. Y el paciente, al final de cuentas, entonces era simplemente, bueno, no simplemente, pero era una enfermedad de Chagas, que se presentaba de esa manera en España, ¿no? En España, y acá no se le dio solo diagnóstico. Acá tenemos las pruebas que le hicieron a este paciente. Este es el SPECT, y estas son los estudios por imagen, ¿no? Por imagen, a nivel de la coronariografía, los exámenes de resonancia magnética. Bueno, además tenemos otros estudios autonómicos, variabilidad de la frecuencia cardíaca, dispersión del QT, test de caminata de 6 minutos y los estudios electrofisiológicos, que son los más complicados de hacer. Bueno, dentro de las formas clínicas predominantes vamos a tener la forma clínica de la miocardiopatía dilatada, pero que todavía no tiene signos de insuficiencia cardíaca. Puede presentarse acompañada de arritmias ventriculares o supraventriculares y diferentes grados de bloqueos cardíacos. Es una miocardiopatía dilatada, pero no tiene síntomas, signos de falla cardíaca todavía, ¿no?
La segunda es la forma más conocida de miocardiopatía dilatada con signos de falla cardíaca, o sea, el cuadro clínico que ya hemos mencionado, la disnea, puede ser los edemas, ortopnia, pueden estar allí esos síntomas característicos y al examen, ingurgitación, reflujo, lo que quieran, ¿no? Hepatomegalia. Hay predictores, puede haber predictores de mortalidad, evolución similares a otras causas que llevan a dilatación cardíaca, ¿no? Hay otras formas de cardiopatías dilatadas y más o menos digamos, el pronóstico y todo va a ser parecido. Sin embargo, en este caso hay otra forma más que son las arritmias y pueden estar puras, porque en la cardiopatía dilatada, desde luego, al igual que en otras cardiopatías, miocardiopatías, va a haber, desde luego, también la presentación de arritmias junto con toda la patología, ¿sí? Sin embargo, en este caso también puede presentarse solo como arritmias puras o trastornos de conducción que ya hemos mencionado, sin que el paciente todavía tenga una cardiopatía dilatada. Acá tenemos las principales complicaciones y vamos a ver que aparte de la insuficiencia cardíaca, ¿no? En la parte baja vemos insuficiencia cardíaca, que se considera la más importante, pero no es la única. Puede simplemente dar muerte súbita a un paciente que incluso que aún no tiene mayores síntomas y puede simplemente por consideración de que las arritmias son importantes, ¿no? Las arritmias puras pueden darse, arritmias simplemente, o sea, sin tener falla cardíaca, solamente arritmias. Y por otro lado, una forma de presentación importante, tenemos las embolias, y las embolias pueden ser cerebrales, sistémicas, pulmonares, periféricas. Algunos de los casos que les he presentado de pacientes con Chagas ha sido diagnosticado primero por las embolias que han tenido. Y como eran todavía jóvenes y no había ninguna otra patología cardíaca aparentemente, ¿no? Valvulopatías o algo, entonces se hicieron las pruebas y salió Chagas. O sea que la causa de la arritmia simplemente Chagas y la causa de la embolia cerebral o sistémica también es Chagas, ¿no? Acá tenemos una lámina para que vean más o menos cómo se enfoque a través de esto que mencionábamos, ¿no? Esto está en la revista de insuficiencia cardíaca de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y es la actualización del diagnóstico y tratamiento que se hizo en el Consejo de Chagas, al cual también yo pertenezco, ¿no? Y acá tenemos la acción, el paciente chagásico, cómo es que vamos haciéndole, cómo es que va haciendo su fisiopatología del paciente, la acción parasitaria directa, las alteraciones inmunológicas, la disautonomía, lesiones microvasculares, miocarditis, fibrosis, alteraciones de la matriz intracelular, dilatación e insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Y la muerte que puede ocasionarse o por la falla, por shock, por tromboembolismo, y una muerte súbita antes incluso, ¿no? En épocas más tempranas incluso de la enfermedad, no en una etapa final, que se puede presentar la muerte súbita cuando se condicionan arritmias de importancia. Esto está justo en este acuerdo regional de expertos de la Sociedad de Cardiología Sudamericanas. Y tenemos que, por ejemplo, también hay un estudio en Brasil donde para la presentación de embolias, los 4 predictores de ACV embólicos son edad mayor de 48 años, alteraciones primarias de la repolarización ventricular, aneurisma apical y la FEBI menor de 50%. Estos 4 predictores indicaban una incidencia anual de ACVs del 4% y la prevención del tromboembolismo mediante anticoagulantes debe guiarse con las recomendaciones habituales de los pacientes que tienen fibrilación auricular, episodios embólicos previos o presencia de trombos murales. Dijimos que la muerte súbita es una de las principales causas de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca en general. Ya sabemos que todas las cardiopatías dilatadas van a dar pues también arritmias y a su vez pueden ocasionar muerte súbita.
El 85% de los pacientes con 85% de los pacientes con ICC severa presentan arritmias ventriculares, no solo los de patología chagásica, también los otros. Y el tratamiento médico óptimo mejora el pronóstico y reduce el riesgo de muerte cardíaca súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso con ayudas de dispositivos en este caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, que muchos pacientes con enfermedad de Chagas son asintomáticos o no presentan insuficiencia cardíaca donde el parámetro de la fracción de eyección se encuentra ausente porque todavía no están sintomáticos, ¿ok? El electrocardiograma y la radiografía de tórax en poblaciones rurales es de suma importancia. Ya lo habíamos mencionado porque el bloqueo de rama derecho más el bloqueo anterior izquierdo con QRS mayor de 120 milisegundos y con una insuficiencia cardíaca grado 3 de la NAEJA va a tener un altamente predictivo de muerte súbita. Eso ya lo mencionamos antes, ¿ok? Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que muchos pacientes con enfermedad de Chagas que hacen muerte súbita han sido asintomáticos, ¿ok? O sea, y su fracción de eyección estaba normal, o sea, puede ocurrir, en Chagas puede ocurrir todo, ¿no? Y hasta ahí finalmente tenemos el tratamiento farmacológico, en el cual están justo los medicamentos adecuados, indicados para la falla cardíaca, que ya ustedes los conocen, los 4 fantásticos, que le dicen los 4 fundamentales son los IECA o antagonistas alados cuando no son bien tolerados, los beta bloqueantes, pero en estos pacientes hay que tener cuidado si no hay desautonomía, porque si no pueden ser peligrosos para la presentación de bloqueos completos, por ejemplo. Después los diuréticos de asa, tiazidas, espironolactona también pueden ser dados, digitálicos, deslanócido, dioxina, antiarrítmicos, porque como decíamos, las patologías son frecuentes, las arritmias, entonces la miodarona, los beta bloqueadores, pero sí el digitálico en muchos casos porque también cuando hay sobre todo fibrilación auricular. Los anticoagulantes está la warfarina, pero también están los nuevos anticoagulantes como el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban, etcétera. Y también el sacubitril, esta combinación es sacubitril-valsartán. Sacubitril es el inhibidor de la nepricilina, más el valsartán, que es un antagonista de receptores AT2, pueden darse en el contexto no solo cuando no responden al tratamiento convencional, sino podrían darse en vez del IECA o el antagonista de receptores de angiotensina 2 puro. Se puede empezar igual que en la falla cardíaca con esto, solo que por el tema del precio y de que no estén los sistemas de seguro, por lo menos en los nuestros, ni en el SIS, ni en el Seguro Social, ¿no? En el salud, por lo cual generalmente nosotros usamos o el IGECA o el ARA2. Respecto al tratamiento parasitológico, antiparasitario en esta etapa, no está recomendado, ¿ya? Porque se ha hecho un estudio grande. Habían estudios pequeños donde algunos indicaban que sí, que era bueno, otros que no, pero finalmente se ha hecho un estudio grande, el estudio Benefit, que se terminó justamente antes de la pandemia y que se hizo en diversos países y con pacientes crónicos en los cuales no hubo ninguna repercusión importante en cuanto a mejoría en pacientes que ya estaban con patología crónica. Por lo cual el manejo es el de la falla cardíaca, el manejo de las arritmias, y acá tienen más o menos el tratamiento farmacológico en las dosis que se pueden dar. Finalmente, hay tratamientos también eléctricos y dentro de ellos están los marcapasos porque son importantes por los bloqueos de alto grado que son de grado 2-1 o el bloqueo auriculoventricular completo. También tenemos los cardiodesfibriladores, como dijimos, sobre todo en los pacientes que se demuestra arritmias ventriculares, peor si son no sostenidas, ¿no? Porque ese es el preludio de una muerte súbita. Y por supuesto en pacientes que ya han hecho una muerte súbita abortada, o sea que no, bueno, han hecho un paro, pero que los hemos salvado, ¿no? Entonces, con las medidas correspondientes. Entonces,
ahí está indicado los cardiodesfibriladores. También la resincronización ventricular señalan en los pacientes, mejor dicho, en los colegas que hacen esto en algunos de los países, no, en el Chagas no va muy bien, no va muy bien, como va en otras patologías, por ejemplo, en la coronaria. Y finalmente el trasplante cardíaco, que también es una indicación en el paciente refractario. Acá tenemos un marcapaso con sus electrodos. Tenemos aquí la terapia con CDI, es un cardiodesfibrilador implantable. Tenemos detección de cuando hay descargas, ¿no? O sea, de arritmia de 5 segundos, se puede producir una descarga bifásica de 80 joules. Puede darse hasta 5 choques por episodio. Ya, sin embargo, no, esto no es tan bonito como podría ser, porque hay pacientes que después quieren incluso a veces retirárselo cuando los choques son muy frecuentes, ¿no? Y realmente son mortificantes para el paciente. Entonces, terminamos con esto, la lámina de rehabilitación cardiovascular. El paciente, además de las medidas que hemos mencionado, es importante que tenga un seguimiento y que pueda realizar incluso una rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Y lo cual evidencia mejoría en la calidad de vida y la clase funcional, permitiendo la adaptación social y laboral. Incluso puede a veces acompañar la enfermedad, sobre todo cuando está avanzada, pues también signos de depresión, ¿no? Ciertos síntomas de depresión que hace que el paciente incluso se aísle, y esto es muy bueno, ¿no? La formación en grupo, sobre todo. Esto es del Hospital Álvarez, que es un hospital de agudos en Buenos Aires. Muy bien, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Están ahí. Alejandro, Williams, Nayeli, Brenda. ¿Quién está ahí todavía o no están? A ver. Sí, a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas?